Buenas, ¿qué tal amigos? Esta reflexión un poco fue una sugerencia que me vino de parte de ustedes, de una hermana en particular de México, cuando se plantean todas estas cuestiones que de pronto son polémicas. Durante muchísimo tiempo los cristianos no discutimos la parte que correspondía a los roles de la administración estatal y todo eso. Digamos, llevamos muchos siglos de no discutirlo, muchísimo tiempo, salvo en algún momento crítico, en alguna guerra mundial, o salvo esos paréntesis históricos que son sumamente entendibles. En general tuvimos siempre bastante clara la delimitación esta de Estado, el poder del César, ¿no? La administración sobre todo de los cuerpos, y lo espiritual, la administración de las almas. Este laicismo, esta separación del Estado y la Iglesia del poder espiritual y el poder, digamos así, físico, material sobre los hombres, tiene su raíz en las palabras de Cristo, ¿no? Que decía: den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Hoy vamos a charlar algunos temas que son descriptivos, vamos a tratar de entender un poco. Por supuesto que no voy a justificar este espíritu de insurrección que está habiendo alrededor del mundo, este cuestionamiento a la legitimidad de los países, de los estados, del poder estatal. O sea, quiero dejar en claro de entrada esto. Para Dios los poderes de facto son poderes de iure. ¿Qué quiero decir con esto? Que los poderes que están son legítimos porque fueron puestos por Dios. No importa cómo hayan llegado ahí. No importa cómo se sostengan ahí, sea a través del crimen, del asesinato, de un sistema dictatorial, del fraude, como, no sé, la presidencia de Bush sumamente cuestionable en el año 2000, sea que llegaron a través del lawfare, del golpe de Estado blando, como están subiendo muchos poderes de centro-derecha neoconservadores en Latinoamérica, como el de Bolivia o el gobierno de Temer en Brasil. Eso no nos incumbe a nosotros los cristianos, por supuesto. O sea, no estamos hablando de nada que nos justifique en cuanto a nuestra situación de rebelión respecto de los estados, sino que voy a tratar de entender un poco por qué de pronto entendemos que no hay legitimidad en los estados para imponernos determinadas normativas. Vamos a eso, el tema de los antivacuna. Vamos a recordar algunos conceptos que seguramente escuchaste o leíste alguna vez si pasaste por las universidades, en especial si hiciste una carrera relacionada con la humanística, con las ciencias blandas, conceptos que vienen de Foucault, pero que tiene razón en mucho de lo que plantea. Él decía que el poder moderno es un biopoder, es una administración de la vida, es una administración de los cuerpos biológicos, el poder en especial político. El poder espiritual no le despierta un gran interés a Foucault en principio. A él le interesa ver cómo funcionan los sistemas estatales. Él dice que en la modernidad se establece un sistema de poder basado en la administración de los cuerpos, de las biologías, de los cuerpos humanos, de los organismos humanos. Por eso él dice que una institución, hay instituciones que son como emblemáticas para entender la modernidad, como las cárceles, un lugar donde justamente los cuerpos son encerrados, son clasificados, son confinados, son forzados a estar en un determinado lugar. El lugar es un espacio de formación de identidad para el hombre moderno. No siempre fue así. Digamos, eso de entenderse como que uno nació en un país y pertenece a ese país es una idea sumamente moderna. No siempre la gente pensó así alrededor del mundo. Los ejércitos también eran emblemáticos y eran muy comprensible que uno se identificara con eso. Hasta no hace muchas décadas se hablaba de la libreta de enrolamiento, que era como tu, digamos, carta de pertenencia a un determinado país. Eso era sencillamente haber pasado por el servicio militar. Los hombres, hasta hace unas pocas décadas, éramos forzados durante un año y en algún caso durante más tiempo a prestar un servicio absolutamente gratuito al Estado al que pertenecíamos, y nadie cuestionaba esto. O sea, no lo cuestionaba un evangélico, no lo cuestionaba un católico, no lo cuestionaba, salvo un anarquista, no sé, alguien sumamente radical o revolucionario en sus posturas. Esta era la sociedad moderna, la sociedad que llama Foucault disciplinaria. Federico el Grande fue el que hizo el primer ejército moderno tal como lo conocemos, con todas las disciplinas y toda la regimentación y compartimentación del tiempo que es propia de los ejércitos modernos.
y esto es casi la forma de la modernidad en sí. Tiene que ver con el surgimiento de la escuela, con, bueno, esto desde la época de Napoleón y desde la democracia queda absolutamente establecido y afirmado como el modo de vida moderno. Se trata de distribuir, de administrar y de gestionar los cuerpos, especialmente los varones. Acá las mujeres quedan más relegadas, dirá alguno, a lo familiar, pero eso justamente las sustrae del dominio, incluso hoy diríamos abusivo, que ejercía lo público sobre los cuerpos, en especial, como decimos, de los varones. Uno salía de la familia, del ámbito entre comillas privado, donde regían las conciencias, donde dominaba la religión, lo que piensa cada uno, lo que pensaba cada padre de familia, especialmente, y pasaba a la escuela, donde ya empezaba el Estado a moldear las conciencias, a compartimentarlas, a disciplinarlas. De ahí, bueno, si tenías un buen bolsillo pasabas a la universidad, te establecías en una fábrica en la que, bueno, nuestros abuelos y nuestros viejos a veces permanecían hasta que se jubilaban o hasta que se morían. En el siglo XIX hasta que te morías, porque era muy probable que te murieras mientras hacías tus trabajos, por ejemplo, para los grandes popes del capitalismo norteamericano. O sea, no era raro que te murieras haciendo tu trabajo. El hospital y el manicomio eran los lugares donde los cuerpos eran restablecidos y trabajados por ese discurso tan fuerte en la modernidad que es el discurso de la ciencia, que también es un discurso que gira alrededor de lo biológico. O sea, el poder del Estado tiene que ver justamente con esa legitimidad, con esa capacidad para conservar y fomentar la vida humana. Por eso es biopoder. Digamos, el discurso médico es muy fuerte en la modernidad y uno de los lemas, el lema que puede definir a este poder, que es el poder moderno por excelencia, es hacer vivir y dejar morir. Acá en Argentina, uno de los que hizo la identidad argentina, uno de los principales, Juan Bautista Alberdi, soltó una frase que es muy famosa del tiempo de nuestra organización nacional. Gobernar es poblar, dijo Juan Bautista Alberdi, o sea, el biopoder en su máxima expresión. Hacer vivir y dejar morir. La pena de muerte va siendo abolida, va siendo marginada, no se practica casi en ningún país hoy en día, en algunos estados de Estados Unidos, y esto es un asunto noticiable, o sea, algo anómalo, algo raro, algo que se sale de la norma. La norma es hacer vivir y dejar morir. Incluso son prohibidas durante la modernidad todas las formas de sexo que no son reproductivas, porque justamente si gobernar es poblar, hay que fomentar la reproducción humana siempre, hay que fomentar la familia, hay que defender la forma de familia tal como la conocemos hasta el día de hoy, la familia cristiana, o sea, ahora la llaman familia nuclear, familia tipo, bueno, tiene ciertos nombres, ¿no? Según desde qué lado se pare cada uno en cuanto a la teoría. Salvo excepciones, el Estado no hace morir. La excepción es, bueno, la policía tiene arma para justamente poder matar a los ciudadanos que se rebelan, a los que infringen las leyes, a los que desobedecen o desacatan la autoridad. Ahora, solo para legítima defensa, un policía puede en algunos países sacar su arma reglamentaria y abrir fuego con balas de plomo. O en la guerra, otra de las grandes excepciones modernas, pero fíjate, un ejército solamente puede abrir fuego contra un extranjero. Por eso es tan importante para los ejércitos la famosa hipótesis de conflicto. ¿Quién es el potencial enemigo? Hay que tenerlo bien en claro, porque nunca puede ser uno de los nuestros el potencial enemigo. ¿Cómo justificar entonces los golpes de Estado? Bueno, se hablaba de un enemigo interno. Acá en Argentina tuvimos entre 8.000 y 30.000, según las cifras, muertos que fueron calificados en su tiempo como enemigos internos, algunos incluso desaparecidos, un acto absolutamente monstruoso desde la lógica moderna, que exige justamente que haya un cuerpo, siempre, un cuerpo del delito, un cuerpo de penado, un cuerpo que sea identificable y que vaya a parar a un lugar fijo, sea un cementerio, un nicho, donde sea, tiene que haber un cuerpo. El Estado es el poder sobre los cuerpos, la desaparición es la negación de la entidad humana de estos definidos como enemigos internos, pero previamente, conceptualmente, también deshumanizados. Esto también pasó en el Tercer Reich, tampoco es ninguna casualidad. Hay entonces una legitimación medicinal del poder.
Esto, ya te digo, son temas filosóficos. Estamos reflexionando, estamos filosofando un poco para entender qué está pasando ahora y por qué se ponen en cuestión ciertas atribuciones obvias del Estado moderno. Entonces el Estado está para fomentar la vida, el Estado está para defender la biología humana, es un Estado al servicio de la vida humana, de la vida biológica. Los límites morales y de conciencia opuestos a este dominio de los cuerpos vienen de parte de qué? Obviamente, de parte de los posicionamientos religiosos o espirituales. Es una lucha constante de las minorías religiosas para que el Estado no invada demasiado ya la corporeidad de las personas hasta llegar a extremos que violenten la moral individual. Esta es una gran lucha también. ¿Hasta qué punto tiene poder el Estado? El Estado avanza, todo poder tiende a avanzar. Tiene una especie de funcionamiento como si fuera una ameba o cualquier microorganismo, digamos, avanza, hasta donde se le pone un freno. Y ese freno le viene al Estado, a este poder de lo público, a este poder de las biologías y de los cuerpos, de parte de los sistemas espirituales, de los sistemas religiosos, de las moralidades que se levantan contra este poder moderno que pretende abarcarlo y subsumirlo todo, biologizarlo todo. El discurso médico, el discurso moderno es un discurso biologizante. Lo espiritual mismo tratan de comprenderlo como un epifenómeno de lo biológico. Esto en cuanto al psicoanálisis y demás. Esto ya te lo dejo a tu reflexión particular para no irnos por las ramas. Ahora estamos ante un nuevo tipo de poder. El poder del Estado postmoderno, esto me hago cargo personalmente, yo, Guillermo Álamo, me hago cargo. El poder del Estado postmoderno consiste en dejar morir y eventualmente también está empezando, como el Estado premoderno, a hacer morir. El poder ya no solo es gestionar y administrar los cuerpos, sino gestionar la muerte. Por eso se promueve cada vez más desde los medios masivos que funcionan como un sistema socio en esto del poder estatal. La eutanasia en todas sus formas. Eutanasia en griego ya sabemos, ¿no?, que quiere decir buen morir, como si hubiera una manera buena de morir. Ya estamos empezando a pasarnos a otro territorio, un territorio bastante escabroso. ¿Cómo vamos a decir buen morir? Si el Estado era gestionar la vida y promover la vida, de pronto la muerte pasa a ser considerada, conceptualizada como algo bueno. Es una lógica rarísima esto de la eutanasia. Pero todavía me enteré de una que está siendo sumamente popular en nuestros países, por lo menos me enteré de varios casos en mi familia, de una cosa que se llama en la nueva medicina sedación paliativa. ¿Te explico lo que es la sedación paliativa? Se le administran fuertes dosis de morfina a las personas que son enfermos, se supone que irrecuperables, se supone que terminales, desde el discurso de la nueva medicina, hasta que la persona entra obviamente en crisis, porque estar 3, 4, 5 días dormido, sin comer, sin tomar ningún líquido, eso produce una infección generalizada y la persona muere a las pocas horas. Eso no se llama eutanasia ya, ni siquiera se llama eutanasia, sino que se lo llama sedación paliativa. Y generalmente están los familiares de los pacientes, a los que a veces se les confía el cuidado de los cuerpos moribundos de sus familiares. Esto también es impresionante. El Estado antes era hacer vivir y dejar morir, ahora es entregar a la muerte a las personas. O sea, gestionar la muerte, como te digo, y a veces abandonar a las personas a su suerte. Esto está haciendo el Estado postmoderno, que ve cómo las atribuciones van siendo recortadas cada vez más en cuanto a la promoción de la vida y a sostener a las personas, incluso sostener los cuerpos biológicos de las personas. Son abandonadas, son echadas a su casa prácticamente la gente para morirse, para que ahí se mueran siendo cuidados y siéndoles administradas fuertes dosis de morfina por sus familiares. Esto es lo más fuerte y está siendo normalizado por un montón de gente. Han llegado a mis oídos estos discursos de ya está sufriendo mucho, ya sufrió demasiado. Yo no querría soportar algo así. Yo mismo, el día que esté así de grave, desearía que mis familiares me aplicaran fuertes dosis de morfina y morirme rápido. Además, este Estado postmoderno promueve las agendas del aborto, promueve la homosexualidad, el lesbianismo y todas las clases
de, entre comillas, nuevos modelos de familia que no son reproductivos. El discurso malthusiano está siendo muy fuerte en los estados posmodernos. Malthus decía que un día iba a producirse menos alimento que las bocas que se iban a reproducir para ser alimentadas. O sea, el crecimiento poblacional iba a dibujar una curva que iba a superar el crecimiento de la productividad del sistema capitalista. Muchos señores poderosos de nuestro mundo y de nuestra época creen profundamente que gobernar es ahora despoblar. O sea que estamos invirtiendo la ecuación moderna que veíamos hoy, que aparecía en el discurso de este señor tan fundacional para mi Argentina, como lo fue Juan Bautista Alberdi, uno de los cerebros de la Constitución argentina, dicho sea de pasada. Por ejemplo, esto aparece también en productos masivos como películas, ¿no?, de Christopher Nolan, donde se está fantaseando un futuro en el que haya 6.000 millones de habitantes, y actualmente hay como 8.000, si no me equivoco. O sea, ya están previendo un futuro en el que haya menos bocas que alimentar, dada la posible catástrofe ecológica producida por la irresponsabilidad humana en el manejo del planeta. Entonces, ¿de dónde saca su legitimidad? Este es el problema, ¿no? Porque si el Estado moderno basaba su legitimidad en el discurso de la defensa de la vida y de solo a lo sumo dejar morir, ¿en qué va a basar su legitimidad un Estado posmoderno que hace morir? ¿Será un Estado al servicio del placer de los ciudadanos, de evitarles el dolor a sus ciudadanos? O sea, incluso el discurso médico, que era como la base de la legitimidad del poder moderno. ¿Qué legitimidad tiene ahora el discurso médico? Si es el discurso de la eutanasia, si es el discurso que sale con los pañuelos verdes a pedir la aprobación del aborto y la legalidad y la gratuidad del aborto, o sea, el dinero de todos los contribuyentes pagando el exterminio de miles y miles de niños por nacer. Bueno, todo esto nos lleva a la cuestión que vamos a tratar hoy, y todo esto es la base y la plataforma para hacernos algunas preguntas. Llevamos décadas de cumplir a rajatabla todos los calendarios de vacunación que nos prescribe el Estado. ¿Por qué? Porque pensamos que es necesario, que es bueno, que es productivo, que hace bien a nuestra salud, que favorece el crecimiento y florecimiento de los niños y de nosotros mismos adultos también. Lo hacemos también porque es obligatorio, seamos sinceros. Si no fuera obligatorio, más de uno no lo haría. Entonces, como hay una obligatoriedad que nunca fue penal, o sea, no es que por no ponerte la Sabin o la BCG o, no sé, la antisarampionosa te van a llevar preso, por no ponerle esa vacuna a sus hijos te van a llevar preso. No es así. Pero pensemos que el Estado está gestionando, en mi Argentina, por ejemplo, ahora 45 millones de vidas humanas. Entonces hay que pensar en la salud como un asunto de Estado, porque es un asunto que concierne a gestionar esa enorme, esa incontable, esa inmensurable masa de personas. Entonces el Estado ponía la ley que obligaba a la gente a vacunarse, y se cumplía a rajatabla. Todos sabemos que las vacunas muchas veces consisten en inyectarnos virus en dosis inocuas que solo producen anticuerpos, que tienen efectos secundarios, que producen náuseas, producen esto, producen aquello, producen efectos desagradables a veces y tienen efectos colaterales, como toda medicina, siempre lo supimos. Pero ¿por qué ahora hay un movimiento tan fuerte antivacunas que está resucitando incluso algunas epidemias que se suponían ya cuestión del pasado, como la fiebre amarilla, el sarampión y otras? ¿Qué está pasando? La viruela, bueno, dicho sea de pasada, la viruela era uno de los estragos del siglo XIX, en la época en la que Juan Bautista Alberdi decía gobernar es poblar. ¿Por qué resucitan todas estas pestes, todas estas plagas, y por qué la gente resiste ser vacunada? Porque hay una crisis de legitimidad del Estado moderno como garante de la vida y de la salud. Bueno, a este punto quería llegar justamente. No son solo conspiranoicos, quiero que se entienda bien esto, No estoy justificando nada, yo estoy absolutamente en contra del lobby antivacunas. Trato simplemente de entender por qué pasa lo que pasa. Hay un tánatopoder, hay un poder de hacer morir, un poder de la muerte, de gestionar la muerte surgiendo en el Estado posmoderno. Y no es raro que la gente moldeada en sus conciencias, como nosotros, la mayoría de nosotros, por el Estado moderno, entiendan que el Estado se nos está volviendo enemigo.
El Estado quiere la esterilidad de sus poblaciones, el Estado promueve modelos familiares que son antinaturales, el Estado quiere matar a los niños antes de que nazcan, incluso si se trata de un menor, de una menor que queda embarazada, supongamos de 16, 17 años, para no ser ninguna aberración. Pero si sus padres se oponen, ella también va y se hace el aborto porque el Estado pugna por garantizar ese, entre comillas, derecho. El Estado es un enemigo, es percibido por un montón de gente cada vez más como un enemigo. Digo, esto lo estamos entendiendo recién ahora, ¿no? Cómo de pronto nos acordamos de que el Estado se le va la mano a veces en gestionar los cuerpos. Antiguamente, revisaban en el servicio militar cómo era la cosa. Se obligaba a la gente a hacer movimientos, se los desnudaba, se los hacía tomar purgantes. Digo, no hace falta retroceder mucho para ver todas las atribuciones hasta casi monstruosas que llegó a tener el Estado moderno. Y de pronto nos damos cuenta de que el Estado administra los cuerpos y que a veces nos parece mucho, como que está invadiendo libertades individuales. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? ¿Por qué la gente reflexiona sobre la legitimidad de ese Estado biológico que tiene un discurso médico que ahora es cada vez más cuestionado? Porque ese poder está absolutamente en crisis. Decía Hegel, y con esto remato una reflexión que es filosófica de pe a pa, por supuesto, es bastante obvio, ¿no? Decía que la filosofía era como el búho de Minerva que solo emprendía su vuelo cuando se acercaba el atardecer, el crepúsculo. O sea que solo podemos reflexionar, solo podemos filosofar, solo podemos tomar conciencia de las cosas que están siendo parte del pasado, que están pasando a ser parte del pasado. Yo creo que los antivacuna y toda esta gente que cuestiona de pronto las atribuciones del Estado están demostrando justamente al tomar conciencia de las atribuciones y el poder del Estado, que ese poder del Estado está absolutamente en crisis y que ya no tiene en qué basarse. Creo que es una toma de conciencia global. Por supuesto, no justifico nada de lo que está pasando, estoy en contra del lobby antivacunas. Incluso a modo de experimento dije, si apareciera una vacuna contra el COVID, ¿te la darías? Y más de uno me dijo, por supuesto que no. ¿Por qué? Si ni siquiera apareció la vacuna. Porque no creo en el poder o en la autoridad o en la legitimidad de los estados. Fue poco más o menos la respuesta de la mayoría de mis amigos, muchos de ellos cristianos profesantes. La pregunta es hasta qué punto también nosotros estamos siendo atravesados y permeados por discursos posmodernos. Nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades no porque nos parezcan ser legítimas, sino porque fueron puestas ahí por Dios, salvo que lo que nuestras autoridades nos pidan sea pecado, y de esto ya hemos hablado en otro video, hay que obedecerlos. Es una autoridad sumamente corrida, ¿no? En crisis, descascarada, deslucida, la de los poderes estatales posmodernos, pero aún así los cristianos tenemos que marcar una diferencia frente a una crisis que va a ser cada vez mayor. Lo decía Pablo, en los tiempos finales van a venir días duros, tiempos difíciles, jalepí es esto en griego, tiempos jorobados, duros, complicados, difíciles de sobrellevar, difíciles de gestionar. Y vaya que es así. Bendiciones y gracias por estar del otro lado.